Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy vamos a tener nuestra segunda sesión de este breve curso de Introducción a la Biblia. Y como saben, ya el video de la primera sesión está colgado en YouTube. Así es que empecemos pues de una vez con esta segunda sesión. Como les ofrecí, dedicaré los primeros 10 minutos a responder algunas de las preguntas de la sesión anterior. Y la lista que he visto en el chat es bastante larga. Así es que he seleccionado algunas de ellas que pienso que pueden ayudar a aclarar el tema que ya vimos en la sesión primera, y pido disculpas a los que han hecho preguntas y que no podré responder básicamente por cuestión de tiempo. Entonces he separado por grupos estas preguntas y empezaré rápidamente por el primer grupo, que es con respecto a los idiomas que vimos la vez pasada. La primera pregunta es con respecto al Padre Nuestro en arameo. Bueno, como saben, Jesús hablaba arameo y enseñaba, y todas sus prédicas y enseñanzas eran en arameo, pero los evangelios se escriben en griego. Entonces nosotros no tenemos el Padre Nuestro en arameo. De repente, del griego se puede traducir al arameo y se podría sacar una versión en aramea, pero no tenemos sino solamente la versión griega. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo existió el idioma arameo que habló Jesús? En realidad, el idioma arameo que habló Jesús todavía existe. Se habló unos 400 años o 500 años antes de Cristo, porque era la lengua que se hablaba en toda la región. Y claro, ahora se habla, hay pocos grupos. De hecho, en Samaria hay grupos que hablan arameo, se puede estudiar el arameo, pero son grupos muy reducidos. Otra pregunta dice, ¿en cada traducción se ha perdido parte de los originales? Bueno, en realidad no es así. Las traducciones se hacen sobre los originales. Los originales son la base. Pero como vamos a ver en el día de hoy, en realidad no tenemos originales. Y dice la pregunta, continúa, ¿acaso no se usaba el latín en la época de Jesús? Bueno, claro, el latín era el idioma que hablaban los romanos. Pero el idioma franco, el que permitía la comunicación en todas las partes, era el griego. Jesús hablaba el arameo, los romanos hablaban el latín, y será muchos siglos después, 300 años después, cuando el latín reemplaza al griego y se vuelve el idioma franco para Occidente, en realidad. Y entonces ahí ya los demás países de Occidente empezarán a hablar latín como herencia de los romanos. Hay otro grupo de preguntas acerca de la Vulgata. Como saben, la Vulgata, cuando ya el latín se generaliza, el Papa le encomienda a San Jerónimo para que traduzca de los textos hebreos y griegos, traduzca la Biblia al latín. Y esa traducción se conoce como la Vulgata, porque fue escrita para que el vulgo, el pueblo, la pueda entender. Dice la pregunta, la Vulgata se traduce en el siglo IV, pero obviamente se imprime más tardíamente. Claro, obviamente, porque en ese tiempo no había imprenta. La imprenta recién se iba a inventar con Gutenberg en la segunda mitad del siglo XV. Entonces antes todas las copias se hacían a mano. Y también la Vulgata se copiaba a mano para la distribución. La traducción, otra pregunta, ¿la traducción judía del Antiguo Testamento coincide con la traducción que hizo San Jerónimo del Antiguo Testamento? En realidad, los judíos ellos tendrán sus propias traducciones, pero no necesariamente coinciden. Es decir, los textos del Antiguo Testamento están en hebreo. Están en hebreo antiguo para el hebreo moderno. Los tendrían que traducir al hebreo moderno. Pero no tiene nada que ver con la traducción que hizo Jerónimo. Jerónimo hizo la traducción no para los judíos, sino para la iglesia, en realidad. ¿Todas las Biblias que tenemos vienen de la traducción de San Jerónimo? No. Las traducciones que tenemos se traducen del griego y del hebreo. Se traducen a las nuevas modernas. La traducción de Jerónimo es una traducción. Una que se hace en base a los textos originales, en principio. Si el latín no es bíblico, ¿por qué se usa como un idioma en algunas celebraciones de la iglesia? Bueno, el latín no es idioma bíblico. Los tres idiomas bíblicos son el arameo, el griego
y el hebreo. Pero en las celebraciones se usan los idiomas se usa el castellano, se usa el italiano, se usa el francés, se usa el inglés y se usa el latín, porque el latín fue lengua muy importante en la época medieval antigua, en realidad. Hay otro grupo de preguntas acerca de lo teológico, porque realmente es difícil entender esto de diferenciar lo teológico con lo histórico, en realidad. Entonces hay un grupo de preguntas que he seleccionado. Pero solamente recordar que la Biblia contiene básicamente enseñanzas acerca de Dios. O sea, básicamente lo que la Biblia nos enseña es teología. No es un libro ni de historia ni de ciencias. Es un libro de Dios, que nos habla de Dios. Teos es Dios, logos es palabra de Dios, o sea, teológico es lo que nos habla de Dios. Entonces la Biblia nos habla de Dios. No nos habla de historia, usa la historia, pero no la habla. No nos habla de ella, mejor, digamos, no es un libro histórico, ¿no? Pero ciertamente se basa en la historia, hunde sus raíces en la historia. Por ejemplo, hay una pregunta que me hacen, ¿no? Los lugares bíblicos existieron, por supuesto que existieron, los podemos visitar, es decir, podemos visitar Cafarnaúm, Jerusalén, son lugares reales que existieron. Y también los personajes existieron. Existió Jesús, existió Pilato. Pilato, más aún, no solamente existió, sino es el único que nombramos en el credo. A Pilato lo nombramos en el credo. Y de hecho hay anales romanos en donde mencionan a Pilato. Herodes existió, o sea, los personajes existieron. Pero como la escritura son enseñanzas, hay una serie de relatos que son más que nada teológicos y que nos quieren enseñar algo. Por ejemplo, la estrella de Belén. Esto lo voy a tocar más en calma cuando veamos la vida oculta, pero la estrella de Belén es un ejemplo muy clarito, ¿no? ¿Ustedes imaginan a una estrella que se pare sobre una casa para señalarla? Bueno, tiene que estar muy cerquita la estrella, tiene que estar a 3 metros, porque si la estrella está a 100 metros va a señalar toda la cuadra. Y si la estrella está ahí arriba en el espacio, señalará todo el mundo. Entonces, que una estrella señale una casa es más bien una manera de enseñar teología, que ya la veremos cuando veamos la vida oculta de Jesús. Y así me ponen ustedes en las preguntas varios relatos que son más teológicos que históricos, ¿no? Por ejemplo, el relato del sacrificio de Isaac, evidentemente es una enseñanza eso. A ningún padre se le va a ocurrir matar a su hijo. Entonces es una enseñanza para que nosotros aprendamos que tenemos que poner a Dios por encima de todo. Hay otros relatos, por ejemplo, ¿cómo interpretar que los patriarcas vivían cientos de años? Eso es teología, porque nosotros sabemos, más aún en esa época en donde no había medicina, la gente no pasaba de los 50 años de edad, 60, de repente llegaban a 80. Pero que te hablen que vivió el patriarca Abraham tantos años, o Adán, o Matusalén, 900 no sé cuántos. Bueno, ¿qué nos está enseñando eso? No nos está diciendo que realmente biológicamente los vivieron, sino que para los judíos un signo de bendición de Dios era una vida larga. Entonces, cuando los patriarcas se nombran con muchos años, lo que nos están enseñando es que esos hombres serán bendecidos por Dios. Ese es el objetivo. Esa es la enseñanza que está detrás. Lo mismo se puede decir, ¿cómo entender el Antiguo Testamento? Un Dios castigador que destruye al enemigo. Bueno, nosotros vimos ya que el autor va a escribir desde su vivencia personal. Y si un autor vive en un contexto de guerra, lo único que verá es guerra. Y cuando hablará de Dios, hablará en términos de guerra, porque no conoce otra cosa. Pero vimos también que si bien lo describe como un Dios guerrero, es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios que se preocupará. Y así hay muchos otros ejemplos, ¿no? El caso de Job, por ejemplo. El caso de Job es también una enseñanza. Nos está enseñando
que el pecado no depende, no se hereda el pecado. O sea, yo no sufro porque mis padres pecaron, sino que el sufrimiento puede ser por diversas causas, porque otro me hace sufrir a mí, como en el caso de Jesús, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que queda ahí en esa oscuridad del dolor, nos lo enseña Job, es confiar en Dios. Hay una pregunta aquí que me desconcertó un poco porque dice, ¿usted se refirió en alguna de sus homilías que Adán y Eva como seres de carne y hueso? Yo no creo haber dicho eso. Cuando yo hablo de Adán y Eva, Adán quiere decir hombre y Eva quiere decir mujer o madre, ¿no? Entonces nos están enseñando acerca del hombre y acerca de la mujer. Pero yo en ningún momento creo haber dicho que Adán y Eva existieron como personajes históricos. Y lo mismo se puede decir de los 11 primeros capítulos del Génesis, ¿no? Son personajes que ya los veremos hoy día, más bien de enseñanza. Hay otro grupo de preguntas acerca de las leyes físicas, que parece ser que algunos se han quedado un poco con preguntas acerca de ello. Lo que yo dije es que Dios lo ha creado todo y lo ha creado con leyes físicas y otras leyes para que funcione la creación. Y entonces dije además que Dios no se va a saltar ninguna ley porque para eso las ha creado. Y si Dios se las salta, resultaría en otra cosa que no es la creación que nosotros tenemos, porque iría en contra de lo que ha creado. Entonces, una vez que Dios establece las reglas de juego, las va a respetar. Por ejemplo, una de las reglas que establece es que nos crea libres. Y entonces va a respetar mi decisión. Y va a respetar aunque yo elija contra él. No me va a destruir por eso. Lo que me está diciendo es, mira, porque eliges contra mí, desgraciadamente estás metiendo el dedo en el enchufe. O sea, te va a ir mal. No elijas así. Pero no me castiga él, me castiga la vida porque me choco con la vida. Bueno, pues dentro de las leyes que Dios ha creado, hay algunas leyes ciertamente que no conocemos y que la astrofísica cada vez más se sorprende de cómo funciona el universo, pero hay leyes muy cercanas que nosotros no conocemos. Por ejemplo, la ley de la fe. Jesús dice que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esta montaña, arráncate de aquí y múdate para otro lado. O a un árbol, arráncate de aquí y plántate en otro sitio. Bueno, pues si la fe puede hacer eso, es parte de las leyes que Dios ha creado, y lo que pasa es que nosotros no la sabemos, ¿no? Porque no tenemos fe ni siquiera del tamaño de un granito de mostaza. Otra ley extraordinaria que tampoco manejamos es la ley del amor. El amor puede todo. El amor es extraordinario. Y claro, tampoco conocemos bien esa ley. En fin, los milagros ciertamente existen, pero no suceden por saltarse las leyes, sino suceden por usarlas completamente, ¿no? Me hacen una pregunta aquí que dice, ¿la multiplicación de los panes no sucedió entonces? ¿No sucedió la resurrección de Lázaro? La pregunta no es esa. Ustedes no le pueden preguntar a un texto que no es biográfico, no le pueden hacer una pregunta biográfica. O a un texto que no es histórico, no le pueden preguntar información histórica porque no te la va a dar. Entonces la pregunta no es si sucedió o no sucedió. No se le puede hacer una pregunta histórica o biográfica a un escrito que está hecho para enseñar de teología. Entonces, básicamente, como lo vamos a ir viendo en las próximas sesiones, tenemos que tener en mente con mucha claridad que la escritura es fundamentalmente enseñanza, nos quieren enseñar. Y van a usar distintos medios y vehículos y formas para que nosotros entendamos. Finalmente, hay unos grupos que los vamos a responder ahora, simplemente les voy a mencionar los temas. Me preguntan acerca del judaísmo y de la relación entre los cristianos y los judíos, el tema del Mesías, eso lo veremos ahora en la sesión de hoy. Hay una pregunta sí que quiero aclarar. ¿Es cierto la existencia de los ángeles caídos? Bueno, los ángeles caídos es una historia judía, no es una historia cristiana. Viene con el judaísmo cuando nosotros nos
echamos raíces sobre el judaísmo, pero el Nuevo Testamento solo menciona lo de los ángeles caídos en 2 breves versículos, en 2 breves ocasiones, en el Apocalipsis 12 y en 2 de Pedro 2. Nada más. O sea, no es un tema que al Nuevo Testamento le interese mucho, en realidad. Porque en realidad no es necesario, como se puede ver después en la teología. Y después hay preguntas acerca de los escritos del Antiguo Testamento, que los veremos. Hay una pregunta rara: ¿cómo llega a América Latina la Biblia? Bueno, llegó con los españoles. Los españoles llegaron y trajeron el cristianismo, y llegó con el cristianismo la Biblia. ¿El libro de Isaías no fue totalmente escrito por Isaías? No. Varias manos intervinieron en el libro de Isaías, como han intervenido en otros libros, como ya veremos más adelante. Y una pregunta que sí quiero aclarar dice acá: la Biblia está escrita por seres humanos, por lo tanto está llena de errores. Eso no es falso, eso es falso. O sea, puede haber errores de forma, puede haber errores científicos, porque la gente de ese entonces no sabía la ciencia que nosotros tenemos, pero son errores de forma, no son errores de enseñanza. O sea, la Iglesia afirma que la Biblia contiene verdad en su área, que es todo aquello que nos lleva a conocer más a Dios y a ser felices. En eso no hay error. En los detalles, en las formas, que si el conejo es rumiante o no es rumiante, esos son errores de conocimiento, nomás, materiales, ¿no? Finalmente, me hacen una pregunta acerca de los apócrifos, lo veremos al final de esta sesión, y otras preguntas acerca de la intervención del Espíritu Santo, que también la veremos más adelante, no esta vez, pero cuando veamos el Nuevo Testamento. Bueno, pues dicho esto, quisiera pasar entonces a empezar ya el tema que nos incumbe hoy día. Bueno, hoy día vamos a ver, la segunda sesión, vamos a ver los textos y todo lo que tiene que ver en torno a los textos. Entonces, lo primero que quiero tocar es el tema de las traducciones. En el siglo XVI, o sea, hace 500 años, ya en Occidente ya no se hablaba latín, se hablaban las lenguas nacionales, se hablaba el castellano, el catalán, el francés, el inglés. Y el latín cada vez más se fue convirtiendo en una lengua culta, una lengua solamente para los oficios religiosos y para el estudio. No se estudiaba latín, se estudió latín hasta este siglo que acaba de terminar, pero no se hablaba. Entonces, ¿qué fue necesario? Hizo que la Biblia se tradujese a las lenguas nacionales, al castellano, al francés, al italiano, a las lenguas nacionales. Lo mismo que hizo la Iglesia cuando le pidió a Jerónimo que tradujese la Biblia en hebreo y griego a latín, porque esa era la lengua que todos hablaban. Bueno, en el siglo XVI se dio lo mismo, pero a las lenguas nacionales. Y eso hizo que la Biblia sea traducida a casi todos los idiomas que conocemos. La dificultad es que toda traducción es problemática. A menudo, una traducción no te transmite con exactitud lo que el original quiere decir. Por ejemplo, hay una expresión italiana que dice traduttore, traditore, que literalmente significa traductor, traidor, con el fin de dar a entender que cualquier traducción que se haga de un texto original es una traición, porque la traducción no llega exactamente a traducir lo que el autor quiso decir y en la forma que lo quiso decir en su propio idioma. Entonces siempre hay traducciones mejores que se acercan, pero siempre no llega, desgraciadamente es otro idioma. Entonces no se puede expresar, hay palabras que no tienen exactamente el mismo sentido en todos los idiomas, ¿no? Entonces, en el caso de la Biblia, el problema es mayor, porque nosotros usamos traducciones para poder reflexionar, para nuestra reflexión teológica, y eso, si la traducción no está bien hecha, entonces nosotros nos podemos confundir a la hora de estudiar y entender una cosa por otra. Les pongo un ejemplo técnico
Si se confunden, no le hagan mucho caso, pero es para que ustedes vean la dificultad que hay en la traducción. Existe en hebreo un pronombre reflexivo que es nafsho. Es un pronombre. Literalmente, si tú traduces eso literalmente, se traduce por su alma o salvar su alma. Pero tiene un sentido reflexivo, o sea que regresa a ti. Si se deja de lado ese sentido reflexivo, olvidamos que lo que quiere decir es no tanto salvar su alma, sino salvarse. Uno mismo se salva, toda la persona, y no solamente una parte de ella que es su alma. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que en la historia de la teología, nafsho se ha entendido como alma en oposición al cuerpo. Ahora se ha rescatado eso en el último siglo, yo diría, y ahora se afirma que nosotros somos una persona indivisible, cuerpo y alma. El alma no es la persona, es una parte de la persona. Nosotros somos una unidad con nuestro cuerpo. Alma y cuerpo nos conforman. Entonces, cuando nosotros separamos y decimos hay que salvar el alma, estamos equivocándonos en la reflexión. Lo que hay que salvar es a toda la persona. Nosotros nos salvamos y por eso afirmamos la resurrección de los muertos. O sea, yo recupero mi cuerpo para experimentar en cuerpo y alma, como mi persona integrada toda, la salvación total. Bueno, este es un pequeño ejemplo. Vamos a ver otros más fáciles. Pero hay una dificultad adicional. Fíjense. Si bien el griego es la lengua del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, porque eso permitió, era la lengua que se hablaba en toda la región, la lengua era como el inglés en ese tiempo, y todo el mundo que se iba de un país a otro, si hablaba griego se entendía. Cada país hablaba su lengua local, pero en el griego se entendían todos. Bueno, entonces por eso la iglesia escribe en griego para que todos se entiendan. Pero ¿qué es lo que pasa? El griego ya traduce lo de Jesús y lo de los primeros cristianos. O sea, el griego ya es una traducción del original, digamos. Porque Jesús y sus discípulos no hablaban griego, hablaban arameo. De repente conocían algo de griego, pero la lengua normal era el arameo. Y la cultura de Jesús y sus discípulos era semita. Entonces, ¿qué pasa? El Nuevo Testamento expresa en palabras griegas una cultura que no fue griega, sino fue semita, con los consecuentes problemas de traducción. Le pongo un ejemplo muy bonito. Por ejemplo, Jesús, que hablaba el arameo, llamaba a Dios en arameo, lo llamaba Abba. Y Abba en arameo significa papi o papito. Es una palabra muy tierna que los niños usan para referirse a sus papás. Bueno, Jesús llamaba a Dios Padre Abba. Pero cuando el Nuevo Testamento traduce Abba al griego, usan la palabra pater, padre. Y entonces se pierde en la traducción ese sentido cariñoso, tierno y afectivo que usaba Jesús cuando llamaba a su papá Abba. Probablemente en arameo el Padre Nuestro haya sido papito nuestro, ¿no? Probablemente. Pero como no tenemos la versión aramea del Padre Nuestro, no sabemos, pero como el griego es una traducción del arameo, acá puede haber una gran dificultad. Bueno, el hecho es que toda traducción es delicada y en definitiva dependerá de la calidad de los traductores y de su intención. Hoy tenemos muchas traducciones en castellano. Hay traducciones literales literalmente traducen, y otras que traducen el sentido. Por ejemplo, la Nueva Biblia Española tiene una traducción muy bonita. En Mateo hay una parte en donde dice, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, ¿qué oscuridad habrá? Eso dice el texto literal. Y la nueva traducción dice, si eres, porque había la expresión ojo malo, en hebreo significa amarrete, avaro, tacaño. Entonces, cuando tú traduces por sentido, ya no dices si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está en oscuridad, sino dice, si eres avaro,
tu vida será oscura. Pero si eres de ojo bueno, si eres generoso, toda tu vida será radiante, ¿no? Entonces, es muy importante si se traduce literalmente o si traduce por sentido. Otro ejemplo muy bonito que me estoy acordando en ese momento es la Nueva Biblia Española, por ejemplo, traduce felices los pobres de espíritu, dice el texto literal. Felices los pobres de espíritu porque Dios hace reino en los cielos. Bueno, pero ¿qué quiere decir pobre de espíritu? La traducción española, la Nueva Biblia Española dice, felices los que eligen ser pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una traducción más precisa, pero que no es literal. Bueno, en fin, hay traducciones mejores y hay traducciones no tan buenas. Entre ellas, entre las tantas traducciones que hay, son de mencionar las más convenientes para estudiar teología y para trabajar teología son la Biblia de Jerusalén, porque tiene muchas notas que te dice, para en este verso no se usó este papiro, sino se usó este otro, se eligió este, pero las variantes son estas, o sea, te enseña todas las dificultades que hay a la hora de componer el texto, ¿no? También uso yo la Biblia de América, es la que me gusta más porque tiene menos notas, pero tiene una traducción muy bonita y más de sentido. Esta también la Nueva Biblia Española. Hay una Biblia que se usa mucho y muy popular, pero de muy pobre traducción, que es la Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana salió después de Vaticano II y se hizo muy rápidamente porque querían que la Biblia inmediatamente se llegase a todo el mundo. Entonces, la traducción de la Biblia latinoamericana es muy popular, pero es pobre. O sea, no, digamos, de hecho nosotros no la usamos para nuestras reflexiones, ni siquiera en la liturgia en realidad. Bueno, siempre ayuda, pero no es entre ellas no es la mejor. Hay otra, por ejemplo, hay Biblias ecuménicas, Biblias que se hacen en conjunto con los grandes grupos protestantes como luteranos, que son muy estudiosos, los anglicanos, ¿no? Con ellos, la Iglesia Católica trabajan juntos la Biblia y producen Biblias ecuménicas. Oikomene, ecuménico es el mundo, ¿no? O sea, universales, digamos, ¿no? Por ejemplo, Dios habla hoy. Si ustedes la tienen, van a poder ver que al inicio dice, esta Biblia incluye textos deuterocanónicos, que ya vamos a ver más adelante lo que es, que son los que usan, los que tienen los católicos y que no tienen los protestantes. En fin, hay para todos los gustos. Yo sugeriría, si pueden tener la Nueva Biblia Española, es la más accesible, bien hecha, buena traducción. Bueno, los textos originales. Este es otro mundo que de repente se van a sorprender. Lo normal es que toda traducción se haga sobre un texto original. Pero ¿cuál es el problema? Desgraciadamente, la Biblia no tiene textos originales. No es posible. No contamos con ningún original, no existen. Se han perdido en el tiempo. Entonces, ¿qué existen? Existen copias de copias de copias de copias de copias. O sea, nosotros lo que tenemos son, lo más antiguos son copias que han llegado de otras copias que se han hecho y como se hacía a mano, se han ido pues copiando hasta que llegó un momento en que ya se fija la copia en un texto ya claro, entonces ahí termina la dificultad. Pero estas copias de copias de copias se han conservado en fragmentos de papiro, de códices, manuscritos, pergaminos, etc. Entonces tenemos manuscritos del Nuevo Testamento, para ir centrándonos más en el Nuevo Testamento, hay papiros de todos los tamaños. Se han ido encontrando pedacitos, unos más grandes, otros más pequeños. Para que ustedes se den cuenta, hay desde los fragmentos de papiro hasta códices. Los códices son más bien libros ya unidos, ¿no? Que son bastante completos. Los pocos manuscritos en papiro que nos han llegado consisten en una parte o fragmento de alguna hoja, o algún relato, algún capítulo de algo. Los papiros más antiguos son de mediados del segundo siglo, o sea, por ahí por el 150. Y
Jesús murió en el año 30 y los textos más antiguos, los evangelios, aparecen entre el 70 y el 100, digamos, ¿no? Bueno, pues en el 150 aproximadamente, lo que ha llegado es solamente esto. Le voy a poner el ejemplo. El papiro más antiguo, que se llama P52, es un fragmento del Evangelio de Juan. Y miren cómo es, ¿ah? Esta es una foto. Se encontró en Egipto en 1920, hace poquito, porque los climas secos, como los desérticos, conservan pues la cosa mucho más largo, y se encontró. Miren, este es el papiro. Esto que está en la esquina superior son el anverso y el reverso de un pedacito muy pequeñito de este papiro, que toma estos dos versos de Juan, pero toma algunas palabras de estos dos versos de Juan. Esto es lo más antiguo que tenemos, no tenemos más antiguo hasta la fecha. Este pedacito de papiro, que es pequeñito, está en una biblioteca en Gran Bretaña, en Manchester, en John Rylands, la biblioteca John Rylands. Está en las grandes bibliotecas, conservan estas cosas, ¿no? La mayor parte de los papiros y pedazos de papiros que se conservan remontan a fines del siglo II. Ya, mientras más nos acercamos, hay más papiros en realidad, ¿no? Fines del siglo II, siglo III, hay más. El códice más antiguo. El códice ya es una especie de cosido de hojas. El más completo es el Códice Vaticano, que es del siglo IV. Estamos hablando por ahí por el 300, ¿no? En el siglo entre el 300 y el 390. Este códice se conserva en la Biblioteca del Vaticano. Eso es lo más antiguo que tenemos. Y acá hay una foto pues de una hoja del códice. Como ustedes ven a la mano derecha, está el cosido de las hojas, ¿no? Bueno, pues los otros códices importantes son todos ya del siglo V en adelante. A partir del siglo V ya se multiplican las copias y como la cristiandad se expande, ya encuentras tú ya copias de más modernas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que las copias más antiguas por lo general no coinciden entre sí. ¿Y por qué no coinciden? Porque las copias se hacían a mano. Entonces había un copista, en realidad lo que hacían, había una sala de copistas y uno leía, uno dictaba, digamos, y todos copiaban, iban copiando. Entonces había varias mesas, digamos, y había un lector, y los demás, así se difundían los libros. O sea, en base a leer y gente que estaba copiando para hacer las copias. Bueno, se hacían a mano. ¿Y qué pasaba? Bueno, con facilidad un copista omitía alguna palabra, o duplicaba alguna línea, o cometía falta de ortografía, es decir, o de repente alguno hasta se emocionaba mucho y ponía algo de su parte. Introducía cambios importantes, de repente por querer mejorar la idea, ¿no? Bueno, eso es lo que ha pasado. Entonces nosotros tenemos copias de copias de copias de copias con la intervención de repente fiel o menos fiel del copista. La dificultad real es que no existen dos copias iguales de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo tenemos lo que tenemos? ¿Es posible reconstruir el texto original? Bueno, pues esta es una ciencia, ¿no? Una de las ciencias bíblicas es la crítica textual, que busca reconstruir el texto original. La investigación bíblica ha logrado la reconstrucción de una edición segura de los evangelios, que es la que tenemos. Nosotros tenemos una edición de consenso. O sea, todos los estudiosos, digamos, de este campo, concuerdan que esa edición es la que más probablemente se parezca a los textos originales. Hay una serie de reglas que usan para discernir qué copia se toma y qué copia no se toma. Por ejemplo, una regla muy sencilla es: de dos textos, el texto más breve es más probable que sea más original que el texto más amplio, porque normalmente uno tiende a añadir. Entonces, en base a una serie de criterios va limitándose, ¿no? Pero los grandes Biblias dicen: se ha escogido esta traducción, pero por si acaso en este otro papiro dice esta otra cosa, en este papiro dice otra cosa, etc.
Bueno, pues con los conocimientos existentes a la fecha, podemos decir que lo más cercano que tenemos a lo que debieron ser los originales es el Nuevo Testamento que usamos. ¿Qué es lo que, digamos, qué podría pasar? Que de repente descubran pues un entierro de libros, de papiros de esa época y de repente algunas cosas cambien. Bueno, pues la ciencia está abierta a que si se encuentra algo, pues se estudia y se ajusta el texto base y ya las futuras Biblias se harán en base a ese texto de consenso. Por tanto, el Nuevo Testamento que hoy tenemos es un original de consenso, que los estudiosos luego de academias de discusiones, o sea, no es una cosa sencilla, se jalan los pelos para demostrar o querer descubrir cuál podría ser, y es una apuesta. Y han llegado a fijar un texto que es el que está científicamente todos de acuerdo. Bueno, para esto la ciencia que hace esto se llama la crítica textual, que a través de confrontar diversos papiros y códices ayuda a reconstruir el texto que con más probabilidad se asemejaría al original. ¿Y por qué? Porque simplemente en los principios pues nadie se ocupó de guardar nada, simplemente se hacían copias y con el tiempo se iban descartando las viejas como hacemos nosotros. Si nosotros nos encontramos escritos de los bisabuelos, lo más probable es que los descartemos. Bueno, a partir del texto de consenso se hacen todas las traducciones que tenemos. Esta es la base, digamos, ¿no? Por eso, si por alguna casualidad se llega a descubrir algo que modifique el texto de base, entonces se van a tener que modificar todas las traducciones. Bueno, ¿qué libros componen la Biblia? Es importante conocer cómo se formó la lista de libros que tenemos. ¿Por qué algunos libros entraron a formar parte de la Biblia y por qué otros no? A la lista o catálogo de los 73 libros que nosotros consideramos sagrados se le llama canon. ¿Qué cosa es canon? Se le llama canónicos. El canon viene de la palabra griega canon, que significa vara, medida, norma, etc. Nosotros lo decimos en castellano. Por ejemplo, el canon de belleza en los griegos hace 2000 años era una mujer más bien robusta. Ese era el canon de belleza, o sea, era el modelo de belleza. Hoy día, el canon de belleza ya no es ese. Entonces, nosotros usamos esta palabra para decir, esta es la norma correcta, ¿no? Bueno, también en Biblia, ¿cuál es la norma correcta de los escritos? ¿Cuáles escritos la componen? El cristianismo tiene dos listas canónicas. La lista de libros que componen el Antiguo Testamento, que son 46, y la que compone el Nuevo Testamento, que son 27. Veamos primero la lista del Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros tenemos esas? Bueno, pues el cristianismo hereda, como saben, los libros sagrados de los judíos. Y los citará y usará, como lo usamos nosotros en las Eucaristías, usamos el Antiguo Testamento. Luego, en principio, la lista de libros judíos y la lista de libros del Antiguo Testamento cristianos deberían coincidir, pero no coinciden. ¿Y por qué no coinciden? Hay una pequeña diferencia entre la lista judía y la lista católica de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y esta diferencia se debe a que antes del cristianismo, siglo I antes de Cristo, existieron dos listas de escrituras judías y las dos fueron aceptadas. ¿Y por qué dos? Una era la lista de los libros en lengua hebrea, que es la que los hebreos usaban. Y la otra es la lista de los libros que se traducen al griego, que como vimos en la sesión anterior, se le llamó la traducción de los 70, ¿no? ¿Y para qué se traduce al griego? Para que los judíos que ya no hablaban griego porque vivían en el extranjero, pudiesen entender la Biblia. Entonces habían dos juegos de listas, las dos iguales en realidad. ¿Pero qué pasó? Los judíos que vivían en el extranjero, que usaban la tradición de los 70,
empezaron a incluir libros que no se encuentran en el original hebreo, pero que para ellos eran significativos y que los ayudaban en su oración. Estas inclusiones las hicieron porque en el ambiente de celebraciones judías en el exterior, les pareció que ayudaba. Y con mucha libertad, sin hacerse mayor problema, añadieron. Tenemos, por ejemplo, acá los 7 libros añadidos, ¿no? Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, y algunas partes de Esther y Baruch. Estos textos no están en hebreo, solo están en griego, y están en la 70. Hasta el siglo I después de Cristo, o sea, todo el primer siglo, donde estaba el cristianismo en Judea, los judíos no se hicieron problema con estas dos listas paralelas. Usaron los dos indistintamente. Claro, lo natural es que el que no hablaba griego usase la lista hebrea y el que hablaba griego usase la lista griega. Entonces, a causa del idioma, cada uno se inclinaba por una lista o por la otra y no se hacía problemas con que la lista griega tuviese unos libros más. Pero los primeros cristianos, que en su mayoría eran cada vez más no judíos, o sea, no sabían el hebreo, y cada vez más necesitaban leer las escrituras en griego, usaron la traducción de los 70. Además, a los no judíos que formaron parte de la iglesia solamente les era útil el texto griego, porque si un romano se convertía al cristianismo, no le servía la lista hebrea porque no sabía hebreo, pero sí le servía la traducción de los 70 porque sabía griego. Bueno, a fines del siglo I, cuando el cristianismo y el judaísmo se separan, los judíos cristianos, que fueron echados de las sinagogas judías porque se separaron, y los judíos decidieron pues marcar distancias y cada uno usó una lista distinta. Los judíos decidieron usar solamente la lista hebrea. En consecuencia, dejaron de leer la traducción griega de los 70. Pero la iglesia nunca dejó de leer la traducción griega porque era la que usaba. Y de esta manera se consolidaron dos listas distintas. El canon judío, que solamente tomaba los libros hebreos, y el canon cristiano, que usaba la 70, que incluía estos libros que les mencioné. Bueno, pues a fines del siglo II los cristianos empezaron a revisar la lista de libros del Antiguo Testamento que usaban y la iglesia discutió si los libros estos griegos que habían sido añadidos deberían ser parte de la lista o no. Finalmente se inclinó a usar la completa traducción de los 70. En 1546, mira, 1500 años después, el Concilio de Trento los declaró plenamente canónicos, o sea, son parte de los libros. Pero como se discutieron tardíamente en un segundo momento, se les llamó deuterocanónicos. Deutero es segundo, y canos, o sea, los segundos puestos en la lista, ¿no? Por eso, si ustedes tienen la Biblia, Dios habla hoy, la lista dice, esta traducción incluye los deuterocanónicos, porque es una traducción de varias denominaciones religiosas. Pero hay libros judíos que no forman parte del canon, ni hebreo ni de la 70. A eso se les llama apócrifos. O sea, hay apócrifos del Antiguo Testamento. Pero me voy a centrar más bien en los apócrifos del Nuevo Testamento, que más o menos indican lo mismo. Los apócrifos significa falso. Y su contenido no se leía en las sinagogas ni en el templo, ni lo usaban en sus reflexiones. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, hay diferencias entre la Biblia católica y las que usan algunos grupos protestantes, en lo que se refiere al Antiguo Testamento. La razón es muy sencilla. Los protestantes usaron el canon hebreo, el canon judío, o sea, la traducción del hebreo, porque esa era la lista que usaban los judíos en Palestina. Pero los católicos usaron la lista de los 70, porque era la lista que usaban las comunidades cristianas en sus celebraciones.
Bueno, ciertos grupos protestantes llaman apócrifos a esos escritos deuterocanónicos que nosotros incluimos posteriormente. Bueno, veamos el canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros tenemos esa lista de 27 libros? Bueno, los libros cristianos se llegaron a conformar poco a poco. Poco a poco la lista se fue consolidando, ¿no? ¿Y a qué se debió? Al uso que tenían los libros. Las comunidades en sus liturgias y reflexiones fueron leyendo unos libros más que otros. Y en este proceso de lectura y de selección por su uso, se fueron definiendo las listas naturalmente, digamos, ¿no? Así como el Espíritu Santo inspiró a personas para que los escribiesen, así también inspiró a que la Iglesia tome unos libros en preferencia a otros. De la misma manera que inspiró a las comunidades para que fuesen prefiriendo la lectura de los libros que finalmente formaron la lista. Más adelante veremos, en un par de sesiones más, veremos con más detalle el papel del Espíritu Santo porque es fundamental para la composición del Nuevo Testamento. Y así poco a poco, con el tiempo y la ayuda de Dios, se fue formando la lista de libros del Nuevo Testamento. Bueno, no bien los cristianos empezaron a tener sus propios libros y escritos, demoró. Empezaron a copiarse y difundirse. Todo se hacía a mano, entonces había que copiar las cartas de Pablo, copiar los evangelios, y se copiaban y se pasaban a las diversas comunidades. Lo que primero probablemente se copió fueron las cartas de Pablo, que es los documentos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. Y después, cuando empiezan a aparecer los evangelios, fueron copiándose también los evangelios. Evidentemente había libros que, además de su uso generalizado, tenían la autoridad de los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, los 4 evangelios canónicos que están en la lista se atribuyen a personajes destacados, y de hecho se llaman así: Evangelio según Mateo, Evangelio según Marcos, Evangelio según Lucas, Evangelio según Juan. En griego sería Evangelion kata Ioanen, Evangelio según Juan. O sea, no dice que es escrito por Juan, sino es atribuido a Juan. Vamos a ver más adelante que los autores de los evangelios probablemente no fueron ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. No se asusten, pero algún cristiano extraordinario, llámese como se llame, ha tenido que escribirlos. Bueno, a los 3 primeros evangelios se les conoce como sinópticos porque se parecen los 3. Mateo, Marcos y Lucas se parecen tanto que se pueden poner en sinopsis. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden ver en paralelo y tú puedes comparar las copias casi idénticas. Vamos a ver por qué se parecen. Y lo vamos a ver ya cuando veamos el Nuevo Testamento. Acá simplemente es una introducción para que ustedes vayan viendo las dificultades que hay. Bueno, los evangelios y los que usaban más entraron a formar rápidamente dentro del conjunto de libros que la Iglesia usó. Sin embargo, hubo libros menos divulgados, menos conocidos, incluso algunos discutidos, y la Iglesia empieza a tratar, bueno, ¿qué hacemos con esos libros? ¿Los admitimos en la lista? ¿No los admitimos en la lista? Bueno, se incluyeron tardíamente el Apocalipsis de Juan y la carta a los Hebreos. Y se dejaron de lado 2 cartas que se leían en algunas comunidades, que fue la carta del Papa Clemente, que fue el 4º Papa que tuvo la Iglesia, y un documento que se llama El Pastor de Hermas. Hace poquito, el siglo pasado, o de repente a finales del siglo XIX, se descubrió un escrito de la época apostólica que se llamó la Didache, pero que no se incluyó, o sea, pero lo tenemos, o sea, se descubrió en una biblioteca y lo tenemos. Hablaré eso un poquito también más adelante. Con el tiempo, la lista de libros que usaba la Iglesia se fue formalizando. La lista más antigua apareció por ahí por el año 170, y había una lista en donde todas las comunidades coincidían en que esos eran los libros que usaban, y ya estaban ahí los 4 evangelios canónicos, los que conocemos. En el año 370, fíjese, ya más tarde,
el obispo Atanasio publicó una lista bastante semejante a la que apareció en el año 170, que el Concilio de Cartago la consideró canónica. Y en el 382, el Papa de la época, el Papa Dámaso, tomó en cuenta los libros que la gran mayoría de iglesias leía y definió la lista oficial de la iglesia. Bueno, pues estas discusiones no terminaron ahí. Se volvieron a tomar los protestantes, con la reforma protestante del siglo XVI, hubo de nuevo una discusión en base a los libros, ¿no? Por ejemplo, algunos grupos protestantes, de hecho, Martín Lutero no incluye la Carta de Santiago. ¿Y por qué la excluye y la considera que esa no debe formar parte de la lista? Porque cuestiona su enseñanza, una de sus enseñanzas básicas, que ellos afirman que el cristiano se salva por la fe, y nada más, basta la fe. Y Santiago dice todo lo contrario. Les pongo el texto de Santiago, que es muy bonito, ¿no? ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te proveeré por las obras mi fe. Soberbio San Ignacio de Santiago, en realidad Bueno, pues esta doctrina es totalmente católica. Pero como está en la Carta de Santiago, entonces Lutero considera que esa carta no debe estar. Bueno, pues a partir del siglo II aparecerán algunos libros considerados apócrifos. ¿Qué cosa es esto? Apócrifo viene del griego apócrifos, que significa esconder, ocultarse, poner aparte, pero se entiende como falso. Apócrifo es sinónimo de falso. Bueno, estos libros no llegaron a formar parte de la lista de la iglesia. Pero no llegaron, ¿por qué no llegaron a formar parte? Porque las comunidades propias, las comunidades eclesiales de los pueblitos, no los leían, porque no reflejaban adecuadamente lo sucedido con Jesús y su mensaje. Entonces no los leían simplemente. Los apócrifos no fueron excluidos por orden de las autoridades de la iglesia, porque la iglesia en ese tiempo no tenía autoridades, eran una unión de comunidades de base en realidad. No había con claridad una autoridad central porque quedaba muy lejos, quedaba en Roma. No había nadie que dijese esto se lee y esto no se lee. Las mismas comunidades simplemente los pusieron de lado. No los leyeron y pasaron al olvido. Bueno, los tenemos, ¿eh? Tenemos muchos, pero simplemente no se lee. Y ahora van a ver ustedes por qué. Tal vez porque son fantásticos. O sea, tienen una imaginación que está totalmente alejada de la realidad. La lista de libros apócrifos es larga. Apócrifos del Nuevo Testamento hay más de 50. Entre ellos, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio árabe de la infancia, en fin, una lista larguísima de libros que no se consideran que reflejan adecuadamente la enseñanza de Jesús. Es lo que abunda, pero todos son tardíos. Todos son de mediados del siglo II. Los evangelios, el último evangelio, el de Juan, se calcula que se escribió en el año 100. Bueno, estos son tardíos. Los apócrifos son relatos exagerados y poco creíbles y tan llenos de fantasía que los mismos cristianos simplemente los descartaron de su lectura. Las mismas comunidades sintieron que las historias que en ellos se narran no reflejan la verdadera historia de Jesús de Nazaret. Les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vean
lo fantástico que es y lo imaginativo. Este es del Evangelio del pseudo Mateo, del falso Mateo. Dice, llegando a la proximidad de una gruta, quisieron descansar en ella, por lo que María bajó del jumento y se sentó, tendiendo a Jesús recién nacido en su regazo. Mas he aquí que sin saber cómo salieron del fondo de la caverna muchos dragones. Entonces Jesús bajó del regazo de su madre y se plantó por su propio pie frente a los dragones. Ellos le adoraron y después se marcharon. Asimismo, los leones y leopardos lo adoraban e iban haciéndole compañía en el desierto. Bueno, como ustedes ven, pues este es un relato de la infancia de Jesús totalmente fantástico, ¿no? Entonces la iglesia dice, mira, así no pudo ser, ¿no? Fue una familia normal. Otro ejemplo. María se sentó, miró hacia la copa de la palmera y la vio llena de frutos, y le dijo a José, me gustaría tomar algún fruto de esa palmera. Pero José respondió, me admira que digas esto viendo lo alta que está la palmera. Entonces el niño Jesús, que plácidamente reposaba en el regazo de su madre, dijo a la palmera, agáchate árbol, y con tus frutos da algún refrigerio a mi madre. Y ante estas palabras, la palmera se inclinó. Otro. Jesús, que a la sazón tenía 5 años, se encontraba en un día jugando en el cauce de un arroyo. Después de llover, hizo una masa blanda de barro y formó con ella 12 pajaritos. Era a la sazón día sábado. Y cierto hombre judío, viendo lo que acababa de hacer en día de fiesta, se fue corriendo hacia su padre José y se lo contó todo. Vino José al lugar y al verlo le riñó diciendo, ¿por qué haces en sábado lo que no está permitido hacer? Entonces Jesús batió sus palmas y se dirigió a las figuritas gritándoles, márchense. Y los pajaritos se marcharon todos gorjeando. Peor todavía, más fantástica la que les voy a contar, miren. Iba otra vez por medio del pueblo y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra su espalda. Irritado Jesús le dijo, no seguirás tu camino. E inmediatamente cayó muerto el muchacho. Imagínense pues, imagínense cómo Jesús ha podido hacer una cosa de ese estilo, ¿no? Entonces estos libros se dejaron de leer. Y por último, este mulo que aquí ves era hermano nuestro, dijo la misma madre. Y una noche nos encontramos con que se había convertido en mulo. Imagínense. Entonces María tomó al niño Jesús y le dijo, hijo mío, cura por tu gran misericordia a este mulo y hazle hombre racional como lo era antes. En cuanto salió esta voz de la boca de María, el mulo cambió de forma y se convirtió en hombre. Bueno, pues esta es una selección muy sencilla de textos de los apócrifos, ¿no? Y ustedes podrán comprender, por eso que les leo, que no tienen nada que ver cómo debió ser pues la vida de Jesús, ¿no? Entonces, naturalmente la gente sintió que esto pues era más bien ciencia ficción o biblia ficción y ya no los leyó. Se fueron acumulando, se mantuvieron evidentemente porque son escritos y nos han llegado a nosotros copias de copias de copias y se pueden estudiar. De hecho, los apócrifos han influido en muchas traducciones cristianas. O sea, nosotros tenemos muchas cosas que vienen de los apócrifos, que no vienen de los evangelios. Por ejemplo, los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, no aparecen en los evangelios. Entonces, ¿de dónde sale que Joaquín y Ana fueron los abuelos de Jesús? De los apócrifos. O, por ejemplo, los nombres de los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y además los apócrifos son los que dicen que son 3. Bueno, pues eso ha llegado hasta nuestros días. El nombre de los 2 ladrones que estaban con Jesús, Dimas y Gestas, también viene. Y así muchas pequeñas cositas totalmente marginales, ¿no? En realidad, pero que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo por influencia de estos escritos. Bueno, pues los evangelios apócrifos pretenden ofrecer información histórica de la vida de Jesús.
Probablemente aparecieron debido a la necesidad de querer saber, tener noticias acerca de Jesús y llenar pues esos vacíos históricos que están en los canónicos. Por ejemplo, nosotros no tenemos información de la vida de Jesús desde que nació hasta que tuvo más o menos 30 años. O sea, hay todo un espacio en donde no hay información. Entonces, la gente quiere saber cómo fue la infancia de Jesús, cómo fue su juventud, qué hizo. Aparecen los canónicos, los apócrifos, perdón, para llenar este vacío teóricamente de falta de información. Pero se olvidan que los evangelios no son biografías de Jesús, sino son catecismos. Y el catecismo no nos está contando la historia de Jesús. Y entonces no le interesa contarnos una época de su vida en donde no muestra que es el Mesías. Es razonable pensar que alguna tradición oral auténtica haya podido estar en los apócrifos. Sí, es razonable pensar que ha sido así. Pero no hay manera de saber, entre todas las cosas que dicen los apócrifos, no hay manera de saber si hay alguna cosa que sí sea real, digamos, de la vida, de la historia de Jesús. Entonces, como no se puede saber, simplemente no se usan, ¿no? Lo que sí se hace es estudiarlos. Estos libros son fuente de estudio del mundo académico porque nos da idea del contexto del siglo II, del contexto histórico, de cómo pensaba la gente, costumbres, etc. Pero esta es la historia pues, de los apócrifos, y esta es la historia por qué los apócrifos no están en la lista de libros leídos por la Iglesia, porque las comunidades no lo incluyeron. Y finalmente lo que hace la autoridad de la Iglesia es simplemente constatar la lista de libros que las comunidades leían. Bueno, veamos algo de los escritos del Antiguo Testamento. Esto será como puente ya para la siguiente reunión. Será, bueno, voy a hacer un abuelo de pájaro, una descripción brevísima para que ustedes más o menos se den cuenta por dónde van los escritos. Estos 46 libros se dividen primero en los 5 primeros. Pentateuco. Penta quiere decir 5, ¿no? Entonces son los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, pues estos libros, estos 5 libros, contienen toda la ley de Moisés, la Torá. Torá quiere decir instrucción o enseñanza, ¿no? Entonces, cuando se habla de la Torá, se habla de los 5 primeros libros. Ahí está la ley de Moisés, y todos los judíos tienen que observar lo que está escrito en la ley de Moisés. Son los libros de la alianza, de la primera alianza, la que hizo Dios con Moisés. Es lo que todo judío debe observar. Y se atribuye a Moisés. Se dice que Moisés es el autor, pero evidentemente no puede serlo. En Deuteronomio, al final de Deuteronomio se narra la muerte de Moisés. Yahvé le dijo: esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob. A tu descendencia se la daré, te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés. Entonces el mismo Deuteronomio narra la muerte de Moisés, con lo cual no podemos decir que sea el autor. El Génesis. Génesis quiere decir el origen, ¿no? De ahí viene la genética, el gen, el origen. El Génesis se puso por escrito más o menos en torno al año entre el 950 y el 450, miren, ¿ah? Más o menos a lo largo de 500 años se escribió el Génesis. O sea, no fue una persona la que escribió, sino varias personas que intervinieron. El Génesis recoge tradiciones orales muy antiguas. Cuando los judíos eran nómadas, 1800 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, cuando iban con sus ganados, con sus camellos, con sus cabras, por el desierto buscando agua de un sitio para otro, en las noches probablemente se sentaban alrededor de la fogata y compartían relatos. Relatos que en algunos casos tomaban de otros pueblos, y se fueron formando estas historias antiquísimas que buscan responder
a las preguntas fundamentales que nos hacemos. Los 11 primeros capítulos de Génesis contienen todas esas enseñanzas que son de corte mítico. Es aquí en estos 11 capítulos en donde la gente vivía siglos. Y en este capítulo están los dos relatos de la creación, Caín y Abel, la Torre de Babel, el Arca de Noé. Todos estos relatos son antiquísimos, que lo que buscan es responder a las preguntas que se hacía la gente, porque en ese tiempo no había ciencia y lo que se transmitía era todo en mitos. De hecho, los griegos, las enseñanzas de los griegos eran a través de mitos. Y así se enseñaba. La ciencia recién va a aparecer, la filosofía recién aparecerá 500 años antes de Cristo con los presocráticos, Sócrates 300 años antes de Cristo, o sea, muy cerquita. Pero estamos hablando de 1800, 2000 años antes de Cristo. Entonces, en ese tiempo, la enseñanza se hacía a través de relatos míticos. Y habían cosas que habían que responder. Por ejemplo, ¿cómo fuimos creados? Las historias, pues, de Adán y Eva, ¿no? ¿Por qué muere la gente? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué la mujer es el único animal entre todos los animales que da luz con dolor? La respuesta será, bueno, por el pecado, pues, que cometieron. ¿Por qué la serpiente no tiene patas? Todas estas preguntas, ¿por qué la gente habla en distintas lenguas? Por la Torre de Babel. O sea, todas las preguntas antiquísimas se describen en este mundo de los 11 primeros capítulos del Génesis, pero que son la base de la teología, porque son pura enseñanza. A partir del capítulo 2 empieza la historia del pueblo de Israel. Nos va a hablar de Abraham, de su hijo Isaac, que tuvo un hijo a la vejez. Isaac tuvo a 2 hijos, Jacob, el menor, tuvo 12 hijos que conforman las 12 tribus de Israel. Ya nos dan los orígenes del pueblo de Israel. Bueno, todo esto es teología en forma de historia. Y el ejemplo típico es el del sacrificio de Isaac, ¿no? Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac y que se lo entregue. Bueno, pues Dios nunca hará esto porque Dios no quiere que no muera nadie. Pero la enseñanza que está detrás es que nosotros debemos anteponer a Dios por encima de todo lo que queremos, ¿no? Anteponer la verdad, porque Dios es verdad, por encima de todo. Por lo tanto, yo no debo darle la razón al hijo porque es mi hijo. Le debo dar la razón solamente si está en la verdad. Si está en la mentira, no se la puedo dar. Bueno, eso es poner a Dios por delante, ¿no? El segundo libro es el del Éxodo. Importantísimo libro para la formación del pueblo de Israel. Narra la liberación de la esclavitud de Egipto, las plagas, toda la historia de las 10 plagas, el mar que se abre, los 10 mandamientos, el desierto, todo esto está en Éxodo. Los 10 mandamientos es la ley, es el libro base en realidad de la ley. Y también en este libro aparecen las antiquísimas tradiciones judías como la Pascua. La Pascua que va a celebrar Jesús, que es cuando lo matan, está recordando, celebrando lo que el Éxodo tiene escrito y vivieron. El Levítico es un libro más bien escrito para el culto. La tribu de Leví se dedicó al servicio del culto a Dios y este libro narra las obligaciones rituales que tenían con respecto al culto. Para nosotros es un poco lejano porque son obligaciones judías. El cuarto libro es el de los números, que en hebreo se llama En el desierto. Ese es el nombre que tienen hebreos. Nosotros lo llamamos números porque es básicamente censos, ¿no? Que nos habla de las peregrinaciones de Israel en el desierto y el censo que Dios mandó hacer a Moisés. Entonces son puros números. Bueno, no puros números, pero hay números. Y el último libro es el Deuteronomio o segunda ley. Deutero, vimos ya que es segundo, deuterocanónico. Nomos es norma. Deuteronomio es la segunda ley, la segunda norma.
que es la que precisa la ley de Moisés y las relaciones entre hebreos. Por ejemplo, en este libro está la ley del levirato. La ley del levirato, que se la menciono porque es un ejemplo muy práctico, dice la ley judía, que está en Deuteronomio, que cuando una mujer queda viuda sin haberle dado hijos a su marido, el otro hermano, el hermano que le sigue, tiene que tomarla por mujer para darle descendencia a su hermano. Y se los nombro porque esta es una de las preguntas que le hacen a Jesús, ¿no? Si 7 hermanos tienen a esta mujer y nunca dio hijos, cuando se muera la mujer, ¿esposa de quién será? Porque con los 7 ha vivido. Bueno, esa ley del levirato, levir quiere decir cuñado, esa ley del levirato se encuentra en el Deuteronomio. Hay otros libros. Bueno, del Pentateuco se han preservado copias hebreas, ¿no? Judías, a nosotros nos han llegado copias hebreas. Pero en los años 40 del siglo pasado se descubrió toda una biblioteca en el Mar Muerto en Qumran, que era un monasterio esenio, que parece que por la persecución romana, cuando vino la guerra entre judíos y romanos por el año 68, 70, para conservar sus libros, los escondieron en una cueva en Qumran y permanecieron ocultos por 2000 años casi. Y se descubrieron en los años 40 del siglo pasado. Bueno, fue un gran descubrimiento. Los judíos han hecho, de hecho, una biblioteca especial con forma de ánfora en donde tienen los libros descubiertos de Qumran. Pero solamente son libros del Antiguo Testamento. Y algunos libros del Antiguo Testamento. Bueno, para que ustedes se den cuenta de la complejidad de esto, el Pentateuco, los 5 primeros libros, que es la base de todo, la hipótesis es que se pueden encontrar rastros de por lo menos 4 manos o corrientes o escuelas que han intervenido en la redacción del texto que hoy tenemos. O sea, no es que alguien se puso a escribir y lo escribió todo de corrido, no. A lo largo de 500 años, por lo menos 4 manos o corrientes han intervenido y lo han añadido, modificado, corregido, etc. Por ejemplo, la más antigua, que se conoce como la escuela yavista, porque siempre que aparece el nombre de Yahvé aparece de esta mano, fue la más antigua que hay, del 950. Y el segundo relato de la creación del hombre hecho de barro y Adán creado de su costilla es de esta tradición, es la más antigua. Pero es el capítulo 2 del Génesis. Luego viene otra mano que añade, modifica en torno al año 850. Viene una tercera mano en torno al año 620 antes del exilio. Y una última mano, o escuela o intervención, escrita en torno al 450, y de esta última escuela es el primer capítulo. O sea, el primer capítulo de Génesis es el más moderno, digamos, si se puede decir así, del Pentateuco. Si bien en las últimas décadas esta hipótesis de Wellhausen ha sido cuestionada, sí está vigente el hecho de que varias corrientes a lo largo de varios siglos intervinieron en la redacción del Pentateuco. Entonces, ustedes se dan cuenta que la cosa no es sencilla, no es tomar un libro, ponérselo a leer, porque hay una serie de manos, intervenciones, redacciones, distintos contextos, ubicados en distintos lugares en realidad. Para terminar con los libros del Antiguo Testamento, solo mencionarles que hay también libros históricos. José, Jueces, Ruth, Samuel. En Samuel está la historia del rey David. Los libros de Reyes, en donde está la historia de Salomón y de Elías. Macabeos, que son libros históricos, pero no para contarnos la historia de Israel, sino para contarnos cómo Dios interviene en la historia de Israel. Después hay un grupo de libros sapienciales. Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiásticos, todos estos son libros de sabiduría en realidad. Y por último, los proféticos. Y los judíos tienen 2 clases de profetas, los profetas mayores, los grandes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Y los menores como Jonás, Joel, Amós, Malaquías, Zacarías, etc. Bueno, ese es un vistazo a vuelo de pájaro
del Antiguo Testamento. Y lo último que quiero compartir con ustedes en lo poco tiempo que me queda es la relación entre el Antiguo Testamento y el cristianismo. ¿Por qué nosotros tenemos que tener los libros judíos? Bueno, Jesús y sus discípulos inmediatos fueron todos judíos. Jesús fue judío, María fue judía, los 12 apóstoles fueron judíos, Pablo fue judío, todos fueron judíos. Su religión era el judaísmo y sus escritos religiosos, los que ellos rezaban y usaban para sus ceremonias, fueron los libros judíos que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Bueno, pues ellos celebraban las fiestas judías. Jesús celebraba la Pascua, celebraba Pentecostés, celebraba la fiesta de las tiendas, en fin, todas las fiestas grandes, fiestas judías las celebraba. Leían las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús en Cafarnaúm va a comentar, en Nazaret, perdón, va a comentar los textos judíos. En la sinagoga oraban con ellas. Es decir, los primeros discípulos y Jesús cumplían todos los mandamientos y observaban el sábado también. Solamente se los saltaba cuando había un conflicto entre el sábado y la voluntad de Dios. Bueno, el judaísmo esperaba la venida del Mesías. Eso es lo que esperaba el judaísmo. También lo esperaron los contemporáneos de Jesús. Pero los discípulos, después de la resurrección de Jesús, empezaron a afirmar que Él es el Mesías. Esto del Mesías lo quiero tocar en la siguiente sesión para ver cómo pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por ahora solamente mencionarles que esto es lo que creían y esto es lo que afirmaban. Y afirmaban que en Jesús se cumple lo que las Escrituras, el Antiguo Testamento anunciaba. Porque Él ha vencido al peor enemigo nuestro, que es la muerte. Bueno, los judíos esperaban que el Mesías venciese a los romanos. Eso estaba en las esperanzas judías. Por lo tanto, debía ser fuerte, poderoso, con ejércitos. Y como Jesús no fue ni tuvo ejército, no fue ni fuerte, ni poderoso, ni tuvo ejércitos, no lo van a reconocer Mesías. O sea, para los judíos Jesús no fue el Mesías. Es la iglesia en su anuncio y sus escritos, que aparecieron muchos años más tarde, la que va a esforzarse en demostrar que Jesús es el Mesías esperado. Esto es lo que va a hacer la iglesia. El grueso del judaísmo no reconoció a Jesús como el Mesías. Tiene que tener en cuenta que lo que los evangelios nos cuentan ahora fue escrito a fines del primer siglo, cuando ya sabían que Jesús era el Mesías y además afirmaban que Jesús era Dios. Entonces lo que nos cuentan ya es a partir de un conocimiento base distinto. El judaísmo, como no era cristiano, no reconoce a Jesús como Mesías. Mientras tanto, en todo este tiempo, los discípulos seguirán siendo judíos y seguirán celebrando las fiestas judías. Pero con una diferencia. Este grupo judío afirmaba que Jesús es el Mesías. Y además de celebrar su triunfo sobre la muerte en las Eucaristías que tenían, que es algo propio del grupo, seguían leyendo las escrituras judías, compartiendo oralmente los dichos y hechos de Jesús. ¿Qué hacían los cristianos de los primeros tiempos? Eran judíos que creían que Jesús era el Mesías, pero eran judíos. Entonces, iban a todas las fiestas judías, a las oraciones judías, pero los domingos al amanecer se reunían para celebrar la Eucaristía. Y en esa Eucaristía compartían los hechos y dichos de Jesús. Los judíos consideraron a los discípulos como un grupo judío, pero marginal. O sea, estos son un poco raros, porque andan diciendo que Jesús es el Mesías, que no puede ser, decían los judíos, ¿no? Pero empezaron a perseguirlos por afirmar lo que el judaísmo no afirmaba. Por ejemplo, ¿por qué Pablo persigue a la iglesia? Porque Pablo era un judío, como todos los judíos, que creía que lo que estaban diciendo los cristianos estaba alterando la paz en el judaísmo. Estaba sacando gente del judaísmo y convirtiéndola a esta falsa fe al afirmar que Jesús es el Mesías. Y Pablo va a empezar a perseguir a la iglesia.
Pero Pablo pues va a tener un encuentro tan extraordinario de Dios que se va a dar cuenta que en realidad efectivamente Jesús es el Mesías. Y ahí le cambia la vida. Y pasa de ser perseguidor a ser perseguido. Por muchos años, judíos y cristianos convivieron en tensión, porque seguían participando en todas las ceremonias. Hasta que a fines del año 40, tenemos que tomar en cuenta que Jesús murió en el año 30, o sea, unos 15 años más tarde aproximadamente, la iglesia empezó a bautizar, es decir, admitir al cristianismo, a gente que no era judía. Y esto ya trajo un gran problema con el judaísmo. Hubo discusión dentro de la iglesia para ver si era necesario hacerse judío antes de hacerse cristiano, porque algunos cristianos judíos no estaban de acuerdo con que se admitiese a gente que no era judía al cristianismo. Bueno, la iglesia reunida en Jerusalén en el año 49 decidió no obligar a los no judíos a hacerse primero judíos para después hacerse cristianos. Bueno, pues esta decisión fue tan importante que es la causa de la ruptura entre del judaísmo oficial con la iglesia, porque los judíos decían, no, mira, si tú vas a admitir a gente que no es judía en tu grupo, entonces tienes que irte, porque ya no son judíos. Y el judaísmo empezó a echar entonces a los cristianos de sus sinagogas porque ya no los consideraba judíos. Este proceso va a demorar toda la segunda mitad del primer siglo. Y en las décadas siguientes, cada vez más no judíos se hacían cristianos y cada vez más cristianos se alejaban del judaísmo. Y se estima que hacia el año 120 el cristianismo ya era una religión distinta al judaísmo. El cristianismo entonces empezó su vida independiente hace casi ya 2000 años como una nueva religión, pero sobre los hombros y las creencias fundamentales judías que se enseñan en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la creencia en un único Dios, la creación de la nada, el cielo, la resurrección de los muertos, la vida eterna. Todas esas creencias son creencias que vienen del judaísmo y que nosotros las tenemos como propias ya. Estas son las creencias en las que creyeron Jesús y los primeros cristianos y en las que hoy creemos. Por este motivo nosotros también consideramos como libros sagrados a las escrituras judías. Por eso las usamos en nuestras celebraciones y oramos con ellas. Por eso las estudiamos y las consideramos parte de la Biblia. Sin el Antiguo Testamento no es posible entender el Nuevo Testamento. No podemos entender a Jesús, no podemos entender por qué hizo lo que hizo y no podemos entender su camino. No es posible, pues, entender las enseñanzas de Jesús. El Antiguo Testamento forma parte del cristianismo, aunque sus orígenes no son cristianos. Va a ser el Nuevo Testamento el que va a dar un salto de calidad por sobre el Antiguo Testamento y nos va a presentar el extraordinario camino de Jesús. Pero eso ya será el camino cristiano. Por eso el Antiguo Testamento pues es parte del canon cristiano. Bueno, con esto terminamos en esta sesión. Yo más bien para la próxima les voy a proponer, para terminar la parte bíblica en general, algunas dificultades que hay para la lectura de la Biblia y otros temas interesantes que podrían ayudarlos para pasar ya al Nuevo Testamento. Entonces, la próxima sesión terminamos con este primer gran bloque y después le dedicaremos las 3 últimas sesiones solamente al Nuevo Testamento, que es realmente apasionante. Bueno, con esto nos faltan un par de minutos, no tengo tiempo ya para responder preguntas, pero las preguntas que me han hecho por el chat las responderé en los primeros minutos de la sesión próxima. Les agradezco entonces por su atención. Y una última cosita, les quiero insistir que este curso es gratuito y es libre, no tienen que pagar nada, no es necesario que paguen. Los que quieran hacer una donación es simplemente porque quieren.
por favor no se sientan obligados ni comprometidos a hacerlo. Mi deseo es más bien que toda la gente que pueda libremente asistir. Por eso yo les voy a poner, si alguno se anima, les voy a poner el dato de los que nos quieren ayudar y aquí los pongo. Y ya con esto los dejo, les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos y buenas noches.